Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras en este momento? Es para mí un gusto nuevamente saludarte en este día. Ya estamos listos para poder compartir esta poderosa palabra que corresponde al día de ahora. Te doy la bienvenida a mi mesa espiritual. Y vamos a continuar con esta serie, Venciendo en el Desierto. Es el tema que Dios nos otorgó para esta serie, Venciendo en el Desierto. Así que vamos a orar para que sea Dios, pues, tomando el control de todo lo que se va a expresar en este instante. Así que acompáñame. Gracias, bendito Dios, ya estamos una vez más aquí para compartir esta poderosa palabra, Señor. Te ruego que seas tú utilizando mis labios, que sea tu palabra transmitiéndose, Señor, a aquellas personas que lo van a estar escuchando en este instante. Señor, prepara los corazones para que esta palabra caiga en esa tierra fértil y que pueda dar fruto, así como dice tu palabra, y que haga el efecto para lo cual está siendo enviada en este momento. Gracias, bendito Señor. Toma el control de todo lo que pueda acontecer a nuestro alrededor, para que esta palabra pues llegue clara y completa hacia el lugar donde se esté escuchando. Señor, quita todo tropiezo, Señor. Toma el control de todo aquello que se ponga en contra, Señor, de que esta palabra pueda llegar a los corazones de las personas que están ahí escuchándola. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, venciendo en el desierto. Yo creo que la intención de nuestro Dios es pues que nosotros podamos ser esas personas, ¿verdad? Que a pesar de cualquier obstáculo, podamos salir adelante, ¿verdad? Y que también pues podamos ver en nuestro interior, ser esos cambios que se necesitan hacer. Recordemos que siempre hemos dicho que cuando en un depósito está lleno de algo, no se puede llenar de otra cosa. Y nosotros somos ese depósito. Nosotros somos ese depósito donde está el Espíritu Santo de Dios. Y cuando nosotros venimos y empezamos a llenarlo de otra cosa, pues empieza a entristecerse el Espíritu Santo. Y estamos como en ese desacuerdo con lo que Dios quiere de nosotros. Así que es importante que nosotros primero limpiemos nuestro interior para poder venir y poder detectar, ver la salida que Dios pues presenta ante cualquier dificultad que podamos estar llevando. Así que en este momento continuamos y estamos viendo acerca de las leyes, ¿verdad? Estamos hablando acerca de las leyes y ahora pues vamos a ver como subtema las leyes civiles. Ayer vimos las leyes comunitarias, ahora pues vamos a ver las leyes civiles y vámonos a Salmos 45:6 como para dar inicio a este tema de ahora. Vámonos a Salmo 45:6, busca ahí la palabra de Dios, ¿verdad? La Biblia, acércala, si la tienes ahí pues cerca, tómala, ¿verdad? Y vamos a confirmar que todo lo que te voy a expresar ahora está escrito en la palabra de Dios. Salmo 45:6 dice: Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Mira qué maravilloso es esto. Dios nos dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Lo está diciendo aquí David, ¿verdad? El rey David. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Es un trono perpetuo, ¿verdad? Un trono que no es que alguien viene y se sienta como los otros reyes que están ahí palpados, ¿cómo se están ahí? En la palabra de Dios, ¿verdad? Están palpados en la palabra de Dios y que tienen su periodo y luego se retiran. No, Dios es eterno. Dios siempre está sentado en su trono, gloria a Dios. Dios siempre está sentado en su trono, nadie lo mueve de allí. Y dice que tiene un cetro de justicia porque Él es justo, ¿verdad? Él otorga lo que corresponde, ya sea bueno o malo, siempre Él viene y hace la justicia a cada una de sus hijos, a cada una de su creación. Entonces dice, su cetro de justicia es el cetro de su reino. Ese es el cetro de su reino, el cetro de justicia. Mira qué maravilloso es. Ahora vámonos aquí al desarrollo, ya vamos a entrar de lleno a este tema, ¿verdad? Leyes civiles. Y vámonos a ir, hay ciertos puntos, ¿verdad? Vamos a tratar la manera de terminarlo, ¿verdad? De acuerdo al tiempo, que no nos extendamos tanto, vamos a hacerlo más precisos. Dice acá, vamos a empezar con las leyes en cuanto a las ciudades de refugio. Recordemos que nuestro Dios pensó en todas las cosas. A Él no se le escapa ningún detalle. Él tiene todo bien preciso, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí qué tipo de leyes son las que otorgó acá en este momento y vamos a ir a Deuteronomio 19:4, ¿verdad? Deuteronomio 19:4 y vamos a ver ahí referente a las leyes en cuanto a las ciudades de refugio. Vamos a avanzar al 19:10 de Deuteronomio. Dice así:
para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Este es el propósito por qué Dios hizo esas ciudades de refugio. Recordamos acá, ¿verdad? Vamos a darnos un adelanto, y es que en esas ciudades cuando fueron conquistadas, ¿verdad? También se dio la orden, ¿verdad? Que se establecieran 3 ciudades de refugio en diferentes zonas de lo que es la tierra conquistada. Pero acá, ¿para qué sirven esas ciudades de refugio? ¿Para qué? El propósito dice acá que es para que esa sangre, ¿verdad? Inocente, o sea, en este momento hay personas, está tratando esto, de que para que esas personas que han sido como afectadas de una manera inocente no puedan venir y sea que hay un derrame, ¿verdad?, de sangre inocente, porque viene aquello que se llama, la persona que está afectada busca a esta persona para venir y vengar, ¿verdad? Vengar a esa persona que ha quitado la vida a un familiar. En este caso, para que tú puedas comprenderlo, ¿verdad? Es que una persona, ya sea por accidente, viene y le quita la vida a otro, para que esa persona, esa familiar de esa persona a quien se le quitó la vida, no venga, ¿verdad?, con la venganza hacia esta persona que por accidente afectó a esta persona, ¿verdad?, que por accidente ha fallado. No sea ahí el problema, ¿verdad?, sino que esta persona huya a esas ciudades de refugio. Espero haberme dado a entender esto, ¿verdad? Ahora dice aquí en el 19:4, dice, y este es el caso del homicida, que huirá ahí, y vivirá aquel que hiciera a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad en contra de él, ¿verdad? O sea, esta persona que haya sido un accidente, ¿verdad?, que haya venido y provocado la muerte de otro, esta persona podría ir huyendo a este lugar para refugiarse, para mantenerse vivo, para que la otra persona no lo alcance y se vengue, pero que para que se mantenga vivo. Este es el caso de un accidente. Esta es la ley que estaba rigiéndose para este tiempo allá en la época de Moisés. Son las leyes que Dios le otorgó a él. Pero también habla del caso de una persona que sea culpable, dice ahí, y se encuentra en estos lugares. Entonces tenía que llevarse, ¿verdad?, a las autoridades de ese momento, y ahí mismo, ¿verdad?, ahí mismo era apedreado. Ahí mismo perdía la vida la persona que era culpable. Estos lugares eran para aquellos que eran inocentes, que por un accidente o por una defensa propia, por decirlo así, o por un accidente habían cometido, ¿verdad?, ese homicidio, ¿verdad? Entonces tenía que ir ahí a ese lugar para protegerse, en un lugar de refugio. Entonces, en ese momento para eso servían los lugares de refugio. Pero como estamos hablando de refugio, ahora en estos momentos es otra cosa diferente, ¿verdad? Ahora no existen esos lugares de refugio, ahora simplemente está la corte, ¿verdad?, de justicia, y ahí están los jueces y están los abogados, y ahí pues ellos dictan su ley, ¿verdad? El culpable pues ya sabemos que va a prisión y el inocente pues sale libre. Ahora todo es distinto, no es como en esta época, pero como estamos hablando de refugio, ¿verdad? Vamos a hablar allá en el Nuevo Testamento, Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Amén. Entonces aquí está diciendo Jesús, todo lo que viene a mí no le echo fuera. Ya sea que tú lo busques, ya sea porque estés cansado, ya sea porque estés agobiado, ya sea porque estés maltratado, o ya sea porque te sientes culpable de algo emocionalmente, sentimentalmente, ¿verdad? Tu cargo de conciencia está pesada, tal vez de alguna mala acción. El Señor viene y dice, yo soy tu refugio, en mí puedes encontrar respaldo, en mí puedes encontrar ese satisfacción de descanso, ¿verdad? Tú puedes encontrar en mí ese auxilio que necesitas, ¿verdad? Entonces, Él es tu refugio. Ahora en Él puedes acudir. Cualquier necesidad, sea cualquier circunstancia que tú estés viviendo, tú puedes venir a la presencia de Dios como refugio, y Él te va a levantar de cualquier lugar en donde tú te encuentras. Amén. Ahora bien, vamos a ver otro punto, y es que están las leyes en cuanto al testimonio en el caso de los testigos, ¿verdad? En el caso de los testigos. Y aquí vamos a irnos a Deuteronomio siempre 19:15. Deuteronomio 19:15 dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación.
Mira lo que está diciendo acá, es que en cualquier caso tenía que haber uno o dos o más testigos para que dieran evidencia de lo que se está diciendo, que sea algo veraz, algo verídico. Y mira ahora cómo son las cosas, ¿verdad? Muchas veces ahora solamente con una persona que diga algo, pues que rumore algo, pues ya todo el mundo da por hecho eso, ¿verdad? En cuanto a lo que tenemos ahora, ¿verdad? Lo que se está moviendo es que alguien dice algo y todos lo dan por hecho. ¿Qué error es ese? Porque mira aquí, Dios lo estableció así, que cuando se decía algo tenía que haber testigos, dos o más testigos, para que esa palabra no hubiera ningún medio o un permiso, ¿verdad? Para que existiera una mentira. No daba espacio para que existiera una mentira, sino que si alguien mentía, pues el otro venía y decía, no, eso no fue así, ¿verdad? Porque ya con dos testigos y se da la misma información, pues entonces ya se hace una realidad eso de lo que se estaba acusando en ese momento. Allá en Mateo 18:16 Jesús lo expresa de esta manera. Lo dice así Jesús: mas si no te oyere, tomará aún contigo a uno o dos más, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Jesús lo decía también. Enfrente a algún problema, dice, tenía que haber dos o tres testigos para que dé constancia de esa palabra, ¿verdad? Entonces aquí lo vemos establecido. Lo vemos en el Antiguo Testamento y lo vemos también en el Nuevo Testamento. Como Jehová Dios se lo dio a Moisés y también como Jesucristo lo está diciendo. Ya en el libro de Mateo capítulo 18:16 que dice que tiene que llevar dos testigos para ver confirmar una palabra, para darlo por verdad, para darlo por hecho. Mira qué enseñanza más maravillosa lo que nos está otorgando, ¿verdad? Y lo mismo es ahí en las cortes. Cuando nosotros hemos visto un juicio, ¿verdad? Yo no conozco mucho de eso de leyes, pero yo he visto eso. ¿Verdad? Que siempre piden dos o tres testigos para poder venir y dictar sentencia. Y eso lo han sacado de acá, me imagino yo, de lo de la palabra de Dios, ¿verdad? Sacan ese lineamiento, pero qué bueno es eso, porque muchas veces nosotros juzgamos, criticamos, ¿verdad? Y tomamos por hecho, como te decía, un rumor de una persona y ni siquiera dar por verídico la información que se está escuchando. Y este es un ejemplo que nos da a Dios a nosotros para que no seamos personas injustas, ¿verdad? Personas que vengamos y sellemos a una persona por algo que no es cierto, por algo que nunca ha pasado, por algo que no es verdad, pero que simplemente se levanta un rumor, una palabra diciendo algo para afectar a alguien y todos lo dan por hecho. Y aquí dice, si no hay dos o tres más que digan lo mismo, que den evidencia de que se ha sucedido, pues eso no ha pasado. Amén. Ahora vamos acá, punto número 3, leyes sobre la guerra, porque mira qué maravilloso es esto. Primeramente dice, reglas en cuanto a la ciudad de refugio. Vemos leyes en cuanto, ¿verdad?, a lo que es los testimonios en caso de testigos. Y ahora estamos viendo leyes sobre la guerra. Es que Dios no se le escapa nada, todo tiene un lineamiento. Y estos capítulos te digo que es un manjar poderlos leer y yo te invito a que los leas y que te des cuenta de cómo Dios procede, porque esto es lo que estamos viendo acá. Cómo es que Dios procede, qué es lo que hay en su corazón, cómo es que viene y cuida a su pueblo, cómo es que le da la instrucción para que todo salga correcto y para que su pueblo se preserve. Mira cómo es Dios en este caso y dice que todavía le dio leyes para la guerra, cómo hacer la guerra, qué tenían que tomar en cuenta para poder iniciar una guerra. Imagínate, aquí dice, ahí vas a leer todo el capítulo 20 porque todo consiste eso, yo te lo voy a dejar de tarea, ¿verdad? Lee el versículo 20, pero vamos a tomar ciertos puntos acá. Y dice ahí en primer lugar que Dios hace énfasis en que no teman, por más grande que sea el enemigo, Dios peleará por ellos. Ahí le dice empezando ese capítulo, no teman por más gigante que vean la situación, por más difícil que vean sus contrincantes, no teman, dice el Señor, porque yo voy con ustedes. No teman porque yo voy al frente de la batalla. No teman, está dando ánimo nuestro Dios de que Él siempre va a ir al frente, porque acordémonos que están a punto de entrar a conquistar una tierra. Entonces, por eso le dicen ellos, no teman, aunque muy fuertes sean los contrincantes, aunque muy fuerte vea usted el panorama, no tema. ¿Cómo lo podemos traer nosotros a este momento para dejar ya esa palabra? Es que no temas cuando veas las circunstancias difíciles en las cuales estás luchando. Puede ser una enfermedad, puede ser
a algún otro tipo familiar, no sé qué tipo de problemas estés cruzando, pero tú lo ves como un gigante. Quiero decirte, no temas, porque el Señor está dando esta palabra ahorita. No temas, porque más poderoso es Él y más grande es Él, más gigante es nuestro Dios, para que puedas salir adelante y solvente de cualquier circunstancia que tú estés viviendo. Para Él no hay cosa gigante, no hay grande, no, Él es inmenso, Él es más grande que todo el problema que te puede estar aconteciendo a ti. Y así mismo le dijo a ellos, van a iniciar una batalla así. Entonces, no teman, los contrincantes pueden ser grandes, pueden ser armados, pueden estar mejor que ustedes, pero yo voy con ustedes y yo soy más grande que todo ello, ¿verdad? Así que no teman. ¿Y qué más les dice en el después? Dice que se levantarán dos personas, dos tipos de personas, y entre ellos encontramos al sacerdote y los oficiales. Y el sacerdote, tú puedes ver en ese mismo capítulo 20, le viene y refuerza lo mismo que ha dicho nuestro Dios. Les dice que no desmayen, que tomen fuerzas, que no teman, que Dios va al frente de la batalla, que Él es el que va luchando por ellos. Él les da esa fortaleza para que estos del ejército de Israel no teman, sino que tengan esa fuerza y esa confianza en que van a salir triunfantes, en que van a salir victoriosos, porque Dios va con ellos. Mira qué maravilloso. Ahora también los oficiales vienen y les dice, los oficiales se levantan y les dicen a ellos, miren, si alguno de ustedes tiene una casa que no ha estrenado, vaya y estrénela. Si alguno tiene una viña y no ha disfrutado de ella, vaya antes de ir a la guerra y disfrute de esa viña. Si alguien se ha desposado y no ha consumado ese matrimonio, vaya con su mujer y después, ¿verdad? Viene y vamos a la batalla. Y dice también todavía ahí, si alguien tiene algún problema en su corazón con alguien, con una persona que no está bien, vaya y póngase a cuentas con esa persona y luego viene y vamos a la batalla. Mira qué tremendo es esto, cómo Dios dio estas leyes. ¿Y sabes por qué? Porque lo que pasa es que esta persona, si iba a la batalla, no sabía si iba a regresar. Por eso era importante que hiciera todo esto. Yo no sé cómo se hace ahora en día, ¿verdad? Esta circunstancia cuando alguien va a una guerra o va a la batalla, no sé cómo lo hacen. Yo lo he visto en las películas, este acontecimiento, lo he visto cuando siempre va un batallón, ¿verdad? A la guerra. Siempre dan un día antes, después de que han tenido su entrenamiento, les dan un día antes a la batalla para que vayan a ver su familia, para que vayan a disfruten con sus seres queridos, ¿verdad? Antes de ir a la batalla. Y esto lo vemos aquí. Aquí lo estamos viendo ahorita. ¿Cómo es que Dios le da la orden a los oficiales y ellos se levantan y le dicen, si usted tiene algo pendiente, vaya, hágalo y después viene y vamos a la batalla? Porque no se sabe si esas personas iban a vivir para regresar y poder disfrutar de lo que tenían. Entonces, por eso era necesario que ellos lo hicieran antes. Mira todos los lineamientos, todo el proceder de Dios. Mira cómo Él es y cómo Él actúa, cómo son los lineamientos que Él da a su pueblo. Y además dice acá, les dio lineamientos de cómo iban a ir a la ciudad que iban a tomar. En primer lugar dice, buscar la paz. Y si no hay paz, entonces venid, dice, y iban a herir a todo hombre, ¿verdad? Y a las mujeres, a los niños, los iban a dejar vivos y los iban a dejar para que les sirviesen a ellos. Y que todo animal y todo lo que quedaba ahí, ¿verdad? Objetos y todo lo que es de valor iba a ser de botín para ellos. Esto es en el caso de una ciudad que no fuera otorgada totalmente por Dios, porque dice que cuando Él entregaba una ciudad, tenían que dejar todo muerto. ¿Para qué? Para que el pueblo no se contaminara. Dios siempre ha sido un Dios celoso con su pueblo, que no, siempre lo ha querido tener preservado, santo, limpio, apartado de todo aquello que puede contaminarse. Por eso es que Él pone esas leyes tan específicas. Y mira qué bien, acá como dice el libro de Efesios, vamos a leerlo, como dice el libro de Efesios, ya trayéndolo acá, dice, nosotros en realidad no tenemos ahora una batalla como esta de territorio, como estaba en este caso. Era una batalla de territorio para venir y tomar dominio sobre aquello que Dios ya les había entregado. No estamos lidiando con una batalla de este tipo, pero nuestra batalla sí es espiritual, ¿verdad? Como lo dice Efesios capítulo 6 del 10 al 18, donde nos habla de la armadura de Dios, donde nos dice que nuestra batalla no es contra sangre ni contra carne, sino que contra hueste y con entidades de maldad. Entonces nosotros ahí, Él nos está dando un lineamiento en este punto. Él acá nos está dando, a través del apóstol Pablo,
¿verdad? Nos está dando este alineamiento que nosotros también estamos en una batalla. No como el pueblo de Israel, ¿verdad? Que iban tomando posesión de todos los terrenos, pero sí nosotros estamos avanzando en nuestro terreno espiritual. Dice aquí Efesios 6:10, vamos a leerlo. Dice así para que tengas tú más o menos acá de lo que se trata. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado esto, estad firmes. Estad firmes, dice. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno, y tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mira cómo Dios da esta instrucción. Si no estamos batallando con personas como en este caso, pero sí tenemos una batalla espiritual y esto es de todos los días, ¿verdad? Todos los días estar con esa batalla, con nuestros pensamientos, con nuestra vista, con todas las influencias que vienen de afuera, ¿verdad? Entonces, todo esto lo tenemos que tener presente, ¿verdad? Este es un lineamiento de cómo nosotros podemos estar firmes ante la adversidad del diablo, porque él siempre está constantemente viendo de qué manera nos hace caer, de qué manera nos hace fracasar, de qué manera nos pone esos obstáculos para que no continuemos realizando el plan perfecto de Dios. Él siempre va a insistir, pero cuando nosotros sabemos cuál es el problema, quién es el promotor de todo esto, que no es una persona, sino que es el diablo mismo influenciando para que nosotros no podamos venir y llevar a cabo lo que Dios ha destinado que debemos de hacer. Nosotros ya estamos sabedores y de tal manera vamos a tratar de acuerdo a la estrategia que Dios nos está otorgando. Aquí podemos ver que a él le dio una estrategia de cómo entrar a la ciudad. Primero dice, busque la paz. Mira Dios cómo es. Dice, busca la paz. Y si no hay paz, pues entonces atacas. Lo mismo debemos de hacer nosotros. En cualquier dificultad, en cualquier problema, buscar una solución pacífica. Pero muchas veces nos desagrada algo y ¿qué empezamos haciendo? Ofendiendo, dañando, tratando mal a la persona. En vez de venir y decir, bueno, vamos a ver de qué manera podemos arreglar esto. Buscando la paz, dice aquí. Primero busca la paz y si no, pues le dijo al pueblo de Israel, entonces ataca. A nosotros nos está diciendo acá en este momento, estas son las armaduras, esta es la armadura que debe de tener, estos son los elementos que debe de fortalecer porque nuestra batalla no es con personas, como en este caso que estaban obteniendo un terreno, una tierra, no, en nuestro caso es una batalla espiritual, ¿verdad? Entonces por eso tenemos que tomar estas herramientas para poder vencer. También dice aquí 2 Corintios 6:14, ¿verdad? 2 Corintios 6:14 dice, no os unáis con yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Por qué estamos tomando este versículo bíblico? Porque ahí está diciendo de que cuando ellos tenían que tomar una ciudad, cuando Dios se las había otorgado, tenían que eliminar todo para que ellos no vinieran y tomaran esa cultura, no se corrompieran con esa cultura que tenían esos pueblos a los cuales ellos estaban poseyendo. Y por eso vemos aquí dos preguntas. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Es que podemos notar que la persona justa siempre va a otorgar a otro lo que le corresponde. La persona justa siempre va pensando en los intereses de los demás antes de que el suyo propio. La persona justa siempre vela por el bienestar de los demás. La persona injusta no. La persona injusta siempre vela primero por lo suyo antes que por lo de otro. O sea, no hay una coherencia. Y por eso dice ahí que comunión tiene la justicia con la injusticia. No se pueden llevar esos dos tipos de personas, porque mientras uno quiere ser justo, el otro quiere ser injusto y no tiene relación. Es como dice aquí, que comunión tiene la luz con las tinieblas. Cuando hay tinieblas y viene la luz, las tinieblas desaparecen y no hay comunión en ella. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros?
O somos luz o somos tinieblas. Una de las dos cosas tenemos que ser, pero no podemos ser ambos. No podemos ser personas justas e injustas al mismo tiempo. Siempre va a dominar lo que nosotros tenemos adentro de nuestro corazón. Y si tenemos a Cristo en nuestro corazón, pues obviamente no vamos a ser personas injustas. Porque Dios es justo. Es como lo mismo que decimos. Si Dios es amor y eso es lo que tenemos en nuestro corazón, pues eso es lo que vamos a entregar. Amor de Dios a las demás personas. Y lo mismo es esto. Si Dios es justo y nosotros tenemos a Dios justo, pues vamos a ser personas justas con las demás personas. Eso vamos a demostrar la justicia. Y así es como comenzamos, ¿verdad? El cetro de Dios es la justicia, ese es su reino. El cetro del reino de Jesucristo es justicia. Entonces aquí dice, ¿verdad? No podemos ser personas injustas prohibiendo a todos su derecho. Amén. Entonces aquí nos dice que debemos de ser de un solo bando, de un solo lugar, de un solo grupo, de un solo equipo. No podemos estar en ambos al mismo tiempo. Ahora vamos a ver otro punto y es de las leyes sobre el matrimonio. De esto también habla aquí el Señor, leyes sobre el matrimonio. Y ahí está en Deuteronomio 21, 16 y 17. Dice así: en el día que hiciese heredar a sus hijos, los que tuviese no podrá tener el derecho la primogenitura al hijo de la amada en preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que le corresponde a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. ¿De qué está hablando acá nuestro Dios? Le está diciendo, le está dando la orden de que si un hombre tiene dos mujeres, ¿verdad? Porque para ese tiempo sí se podía, hoy ya no. Antes sí se podía, hoy no se puede eso, ¿verdad? Entonces cuando en este tiempo un hombre tenía dos mujeres, pero dice ahí una de ellas, porque es muy real, puedes tener dos mujeres, pero a una de ellas la vas a amar y a otra no, ¿verdad? Entonces tomando el ejemplo de entonces dice aquí que va a haber una que es amada y la otra que es aborrecida. Por lo general, por lógica, la persona que es amada, todo lo que hace esa persona, tú lo admiras. La persona que es amada, tú admiras hasta sus defectos, admiras todo lo que hace, aunque esté equivocado, pero tú lo tratas diferente para corregirlo, porque amas a esa persona. En cambio, cuando tú aborreces a una persona, hasta el más mínimo detalle te ofende. Eso es así. Entonces, por eso dice aquí el Señor, porque Dios es un Dios justo. Y le dice, aunque el primogénito sea de la aborrecida, tú a él no le vas a entregar la primogenitura al primogénito de la amada. Porque por lógica el hombre va a querer lo mejor para la amada y todo lo que concierne a ella, a sus hijos también. Entonces, la primogenitura va a ser para el hijo de la aborrecida. Y no solamente le vas a dar la primogenitura a la aborrecida, sino que va a ser el doble de lo que le corresponde a todos los demás. Por ser la aborrecida, porque Dios es justo. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Deuteronomio 24, 1, 4? Vamos a irnos allá. Deuteronomio 24, del 1 al 4, dice así. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborrecida de este último y le escribiere carta de divorcio y se le entregare en su mano y la despide de su casa, o si hubiere muerto, el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue evilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no ha de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Qué es lo que está diciendo aquí nuestro Dios en el caso del divorcio? Está diciendo, bueno, si este hombre encontró a una mujer y no agradó nada de ello, cosa que no debe de ser así, ¿verdad? Pero encontró a esta mujer, como el caso que está haciendo aquí. Si este señor vino y se casó con esa mujer y ya estando con ella hubo algo que no le agradó, dice, dele carta de divorcio, ¿verdad? Y déjela que se vaya pacíficamente, ¿verdad?
déjela que se vaya. Esta mujer viene y se casa con otra persona, pero esa persona le da también, no le agrada, le da carta de divorcio o muere. Dice ahí, el primer esposo que tuvo ella no puede regresar a ella, porque esa mujer ya estuvo con otro. Entonces eso le está diciendo acá, según las leyes acá. Pero voy a este punto y me llama mucho la atención porque dice, si esta mujer tú te casas y no encuentras algo agradable de ella, ¿verdad? Algo que no debe de ser así, porque cuando en una pareja se pone en cuenta a Dios, ¿verdad? Es Dios otorgándotela, es Dios entregándotela, es Dios mostrándote la persona correcta para tu vida. Y cuando tú estás con esa persona correcta para tu vida, a ti te agrada todo de esa persona, porque congenia contigo, porque es la persona correcta, es la persona idónea para ti. Cuando tú pones en cuenta a Dios, ¿verdad? En la persona que vas a tomar o que vas a escoger para tu vida o la que Dios te otorga. Pero en este caso da la idea de que la tomó y no le gustó y la dejó, ¿verdad? Pero ¿qué dice ahí en el Nuevo Testamento el libro de Mateo? Vámonos al libro de Mateo, capítulo 19. Mateo 19 del 1 al 9. Quiero leerte esto referente al divorcio, dice aquí. Y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? La pregunta que le hicieron los fariseos. Y respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que os hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola cosa, una sola carne. Así que no son ya más dos, sino que son una carne, por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y le dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, escucha esto, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Qué está diciendo aquí nuestro Señor? Ya Jesucristo está hablando acerca de este divorcio. Está diciendo que no es que Él esté de acuerdo con el divorcio. Es que no debía de haber sido así. Él está diciendo ahí, es que no tenía que ser así como al principio, dice que no era así, ¿verdad? Porque Él dijo desde Génesis, ¿verdad? Que serán una sola carne. No tendría que ser así, pero por causa de la dureza de corazón, dijo, tuvo que darse esa carta de divorcio. Y cuando estamos hablando de dureza de corazón, es una persona que está alejada de Dios principalmente, una persona que no puede atender a tratar bien a la persona, una persona que no se puede entender con otra, una persona que no está, la persona, porque si alguien aquí está en fornicación es porque realmente no ama a la otra persona, no tiene ese respeto a Dios, no tiene temor a Dios, tiene endurecido el corazón, por eso puede cometer ese tipo de acciones. Una persona que ama a Dios, ama también a su pareja. Una persona que está en los lineamientos de Dios tiene respeto a su pareja y sabe tratar a la persona, se dirige por los lineamientos que Dios ha dado a través del matrimonio, para el matrimonio. Y ahí es donde lleva una relación favorable, ¿verdad? Porque en todo matrimonio hay problemas, pero lleva una relación favorable, ¿verdad? Para que se pueda mantener esa situación del matrimonio y que no existe el divorcio. Entonces aquí está diciendo Dios esta ley de cuanto al matrimonio, que no era esa la intención de Dios, no era esa la intención de que la persona viniera a dejar a su pareja, pero a causa de la dureza del corazón, pues se tuvo que otorgar ese permiso en el caso de una fornicación. Ahí es escrito. Ahora vamos acá a las leyes en cuanto al trabajo. Hay leyes en cuanto al trabajo y dice en Deuteronomio 24, 14, 15 dice, no oprimáis al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dar
sin dárselo, pues él es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. ¿Qué está diciendo acá? Está diciendo, bueno, cada quien es digno de su salario. Ese jornalero va a trabajar, esa persona va a trabajar porque necesita un sueldo y esa persona necesita alimentar y tener esos recursos para solventar las necesidades de su hogar. Y dice aquí, no se le atrase, ¿verdad? No se le atrase ese salario. El día que corresponde, ese día es que tiene que otorgársele, porque para eso esa persona trabaja, para recibir su salario, para su sustento. Eso es lo que está expresando aquí en pocas palabras. Por eso dice la palabra de Dios acá, y no se pondrá el sol sin dárselo. O sea, no va a terminar el día o no va a terminar el tiempo en que corresponde que esa persona reciba la recompensa de su trabajo. No lo vas a mandar a su casa. Cuando le toque el día de pago, lo vas a mandar a su casa con las manos vacías, cuando tiene necesidad de solventar todo lo que está en su casa, todas las necesidades de su casa. Y aquí es una ley y está en Deuteronomio y en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué dice acá en Timoteo 5:18? Primera Timoteo 5:18 dice, pues la Escritura dice, no pondrá bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Aquí lo recalcamos en el Nuevo Testamento. No pondrá bozal al buey que trilla. ¿Y cuál es el buey que trilla? Aquel, ¿verdad? Que lo vemos en el campo. ¿Qué es lo que es trillar? Es venir y preparar esa tierra para que esa semilla quede allí y genere los frutos. Pues así es la persona. La persona que trabaja siempre va a generar un fruto. Y la persona es que hay algo aquí que se me viene a la mente y yo digo esto. La persona, para que trabaje perfecto, tiene que ser una persona que esté motivada. Una persona que se le otorgue sus prestaciones en el tiempo preciso. Una persona que se le respalde en lo que ella es, ¿ya? Porque aquí dice, no pondrás bozal al que trilla. O sea, no lo detengas. Deja que se desarrolle, déjalo que se desenvuelva, porque te va a traer más frutos, va a tener más resultados cuando tú lo dejas ser, cuando tú le das la oportunidad de crecer, cuando tú le das la oportunidad de avanzar. Entonces tú vas a generar más frutos porque vas a ser el beneficiado con el trabajo de esa persona, ¿verdad? Entonces dice ahí, no le ponga bozal al que trilla. Y esto hablando también en el área secular como en el área espiritual. Una persona que trabaja en el área espiritual te va a generar frutos en que las personas van a ser personas diferentes, personas que han cambiado en su interior, personas que aman a su prójimo, personas honestas, porque tienen el amor de Dios dentro de sí. Y eso nos toca a nosotros los que estamos aquí trabajando para Dios. Ese es el fruto que genera. Personas que cambian en su interior, personas honestas, personas sinceras, personas honradas, son las que producen aquellos que predicamos la palabra de Dios. Y los que trabajan secularmente, pues más frutos, más bendición al campo el campo en el cual está trabajando. Entonces aquí esto es beneficioso, ¿verdad? Dice, y cada quien es digno de su salario, ¿verdad? Porque cada uno trabaja porque tiene alguna necesidad. Cada uno trabaja, es como dijo la palabra de Dios ahí en Génesis, Dios lo dijo, de que con el sudor de su frente ganará el pan diario, ¿verdad? Entonces, y también dice en otra porción bíblica que el que no trabaja, que no coma. ¿Por qué? Porque es necesario, esto lo dejó instituido Dios, ¿verdad? Y cada trabajador, dice aquí, es digno de su salario para poder solventar sus necesidades y sus propias necesidades. Dios lo estableció acá como una ley. Ahora vamos a ver acá también para las enfermedades. Vemos leyes para las enfermedades y lo vemos allá en Deuteronomio 24, 8, 9. Dice, en cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado en observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñen los sacerdotes levitas, según lo que he mandado, así cuidaréis de hacer. Vemos acá el ejemplo de Miriam, ¿verdad? Que se dio en esa época. Es que la lepra era lo que se daba en esa época, ¿verdad? Se daba la lepra y con eso es lo que más ellos estaban, tenían ese problema con esa enfermedad que ellos estaban luchando. Entonces por eso tenemos aquí como ejemplo la lepra, ¿verdad? Pero aquí dice de que ahí Dios también instituyó los lineamientos para esos casos. Vemos allá cuando Miriam se llenó de lepra por murmurar,
¿verdad?, contra Moisés. Y otra cosa que yo veo acá es que las enfermedades para ese entonces no se ven tan comunes. Yo no sé si tú has observado eso cuando has estado leyendo la palabra de Dios, que en la época del Antiguo Testamento, ahí por Moisés, yo no veía, o sea, no he visto esas enfermedades. Las únicas veces donde se menciona que el pueblo se ha enfermado es cuando han murmurado contra los líderes, cuando han murmurado contra Moisés, contra Aarón, cuando han venido en rebelión, es cuando Dios ha venido ya hecho el exterminio de esas personas, cuando han entrado en rebelión, y se han enfermado cuando han estado murmurando, así como pasó con la serpiente, que Dios dijo que tenían que hacer un asta y colocar la serpiente ahí, fue porque murmuraron también contra Moisés y contra Aarón. Miriam se llenó de lepra. ¿Por qué? Porque murmuró contra Moisés, el líder que Dios había colocado en ese momento. Entonces, mira cómo es esto de tremendo. Quiere decir que las demás personas no tenían por qué estar enfermas, porque Dios otorgó leyes para la alimentación, como lo hemos visto anteriormente. Dios otorgó reglamento para que la persona se alimentara correctamente y no tuviera que estar padeciendo enfermedades. O sea, depende muchas veces de nosotros ese tipo de situaciones, de que nos enfermemos. Eso es lo que quiero decir ahora, que depende mucho de nosotros muchas veces de que enfermemos. Y así mismo pasa acá. Vemos con Miriam y vemos con el caso de la serpiente, siempre fue porque murmuraron. Pero bueno, dice acá que dio lineamientos para atender esa enfermedad que en ese momento era la lepra. Pero ¿qué dice el Nuevo Testamento? Dice 1 Pedro 2:24, dice 1 Pedro 24, quien llevó él mismo nuestros pecados y en su cuerpo sobre el madero, y para que nosotros, dice, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Esa última parte, por cuya herida fuimos sanados. Jesucristo murió por nosotros en esa cruz. Jesucristo vino, ¿verdad? Y nos otorgó esa salvación. Jesucristo nos otorgó esa sanidad, porque ya cuando Él vino, ya toda la gente ya estaba en rebelión. Si tú ves ahí a los jueces, ahora estamos leyendo los jueces. Si tú ya empezaste y estás llevando alineamiento, vas a entender que los jueces ahí una y otra vez venían y pecando contra Dios. Levantaban un líder mientras estaba el líder, y hay algo maravilloso que ver, porque mientras estaba el líder, todos venían y acataban la voluntad de Dios, siguiendo a un hombre. Pero cuando ya el líder fallecía, ya venían a hacer lo mismo. Eso decía dependencia del hombre y no dependencia de Dios. Porque el que depende de Dios, esté alguien o no esté alguien dirigiendo, siempre está dentro de la voluntad de Dios. Oh, bendito su nombre. Pero ahí podemos notar eso. Esa gente en constante rebelión, en constante rebeldía. Dios tuvo que venir a mandar a su hijo, porque ellos no podían venir y acatar la voluntad de Dios. Tuvo que venir Jesús y decir, por mi llaga vamos a sanar a esta gente. Porque ahí dice ahí, que por cuya herida, dice, fuimos sanados. Él es esa solución a esas enfermedades. Él es la solución a todas aquellas rebeliones que muchas veces existen, aquella desobediencia. Él es la respuesta, la solución, porque por eso Él vino, ¿verdad? Y murió en esa cruz. Eso dice ahora el Nuevo Testamento. Tenemos esa cura en la sangre de Cristo Jesús. Pero no debe de ser así, porque lo correcto es que cada quien venga y cuide su cuerpo para no tener esas enfermedades. Viene un virus, ¿y por qué lo tomamos? Porque nuestras defensas están deficientes. Si nosotros estuviéramos alimentados correctamente, virus que viniera no nos afectara. ¿Ves cómo es? Tengo razón en eso. ¿Ves cómo la palabra de Dios lo dice? Que tiene que ver mucho con la alimentación que tú y yo tenemos, de la manera que la tenemos, ¿verdad? Si tuviéramos buena alimentación, si tuviéramos bien como Dios lo quiere que seamos, no estuviéramos expuestos a tanta enfermedad. Entonces aquí lo vemos, en la Biblia está establecido, la palabra de Dios no se equivoca, Dios jamás se equivoca en lo que Él hace. Él piensa en todas las cosas, hasta en lo más mínimo, Él tiene el control. Podemos notar en esto aquí. Ahora vamos ya como último punto. En cuanto al derecho de tu prójimo, esa es la otra ley. En cuanto al derecho de tu prójimo, y vamos ahí al Deuteronomio 24, 17, 18. Deuteronomio 24, 17, 18 dice, no torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda,
sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de ahí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, no te mando que hagas esto. No torcerás el derecho del extranjero. ¿Verdad? Dice ahí, empieza diciendo, no torcerás el derecho del extranjero. ¿Por qué? Porque también el pueblo de Israel fue extranjero en Egipto. Ese no era su nación. Por eso los liberó y los llevó a la tierra prometida. Israel estuvo de extranjero en Egipto, pero le dijo, no torcerás el derecho del extranjero porque tú también fuiste extranjero en Egipto, fuiste esclavo un momento. Entonces por eso está diciendo, no torcerás el derecho del extranjero, no, ni del huérfano. ¿Por qué? Porque el huérfano no tiene quien con él, no tiene padres, ¿verdad? Necesita de otro, entonces no vas a torcer tampoco el derecho del huérfano, ni tomarás prenda de la viuda porque la viuda está sola y lo único que tiene es lo que posee. Entonces no vas a tomar prenda tampoco de la viuda. Y eso es hablando del derecho de las personas, siendo personas justas. Son personas que necesitan ayuda, no son personas que podemos nosotros atropellar, ¿verdad? Con nuestras actitudes. Son personas que merecen esa ayuda, dice ahí, sino que te acordarás de que fuiste siervo en Egipto, fuiste esclavo, ¿verdad? Y que de ahí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Por cuanto tú viviste una condición difícil, pues entonces ahora tienes que venir y estás en una condición más favorable porque Dios te ha bendecido. Entonces acuérdate de dónde veniste. En pocas palabras, acuérdate de dónde veniste y ayuda a aquel que lo necesita. No mires de menos a aquel que lo necesita. No mires de menos a aquel a quien tú necesitas ayuda y tú le puedes ayudar. Recuerda que Dios te ha bendecido porque ahora estás en otra condición diferente. Entonces ahora tú puedes ayudar a aquel que lo necesita. Amén. Ahora, ¿qué dice Filipenses 2, 3, 4 en el Nuevo Testamento? Filipenses 2, 3, 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Cuando tú eres una persona humilde, tú puedes tener muchas cosas, pero no vas a ver a nadie de menos. Siempre vas a ver de que aquel también tiene derecho de ejecutar lo que es. Esa persona tiene derecho a levantarse y cumplir con un propósito. Esa persona tiene derecho, ¿verdad?, a salir adelante, a desarrollarse, a hacer realidad sus sueños. Esa persona tiene derecho, igual que tú. Eso está diciendo aquí. No mires a otro de menos y que solamente tú tienes derecho a hacer todo. No, mira que la persona aquel pobrito que ves en la calle tirado también tiene derecho a levantarse y llevar una vida digna. ¿Ya? Ese mendigo que anda en la calle tiene derecho a desarrollarse y tener una vida digna. Esa persona que no tiene recursos para avanzar también tiene derecho a que pueda obtener sus recursos, a no servir de obstáculo, a no servir de tropiezo, para que otro venga y se desarrolle así como tú lo has hecho. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Que no te mires tus propios intereses. Mira que aquel también, así como tú, te gusta avanzar, te gusta florecer, también el otro tiene derecho a hacerlo. Eso es lo que está diciendo el Señor acá. Entonces, estas son las leyes. Que estimemos a otro, ¿verdad? Que lo estimemos, que no nos veamos superiores a ellos, sino que veamos a aquellas personas que también tienen oportunidades, que merecen las oportunidades, así como nosotros también las merecemos y las tenemos. Amén. Ahora ya para finalizar dice Juan 3, 19, 20. Voy a dejar este mensaje ahí. Juan 3, 19, 20 dice, primera de Juan. Y en esto conoceremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Dios ahora nos ha dado estos lineamientos, ¿verdad? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y nos estamos dando cuenta que lo mismo es. Nos estamos dando cuenta que lo mismo que Dios instituyó en el Antiguo Testamento, lo mismo está contemplado en el Nuevo Testamento. Ahora pues entonces Dios nos ha hecho esta reflexión de que la persona, ¿verdad? En primer lugar, ¿verdad? Todas las leyes que ha puesto el Señor aquí, las leyes, ¿verdad? En cuanto a las leyes civiles que hemos visto, podemos ver a un Dios, ¿verdad? A un Dios
que está siempre con nosotros, que nos defiende, que nos da lineamientos para llevar nuestra vida, nuestra batalla espiritual, y que así mismo como nosotros contamos con ese Dios, otros también tienen derecho a conocer ese Dios. Amén. Vemos a ese Dios que habla en cuenta del matrimonio, a un Dios que siempre está funcionando con lo principal, que es la familia, ¿verdad? Que es el matrimonio, que es el inicio de una familia. Y que dice que no son dos, sino que son uno. Y que así debemos de vernos para que haya armonía. De que yo no le voy a hacer mal a mi pareja porque yo no me haría daño a mí mismo. Yo no vendría y me metería un puñal aquí en mi mano porque me dolería. Entonces, ¿por qué lo voy a hacer con mi pareja? ¿Verdad? Si a mí no me gusta hacerme daño a mí misma, pues tampoco le voy a hacer daño a mi pareja. ¿Verdad? Entonces ahí tenemos que tomar eso, porque no somos dos, somos uno. Cuando Dios viene y escoge la pareja, y cuando Dios viene y permite que se casen, entonces ya no son dos, son uno, dice ahí. Y el daño que se provoca a la pareja es como que te lo estuvieras haciendo a ti mismo. Cuando tú desprecias a la persona, te estás despreciando a ti mismo. Cuando tú desvaloras a la persona, tú te estás desvalorando a ti mismo, porque son uno solo, no son dos. ¿Verdad? Y eso es lo que Dios está recalcando ahora. Vemos eso. Vemos en cuanto al testimonio de que no podemos creer palabras si no hay testigos y si vemos que eso ha sido realidad. Por eso dice aquí que tiene que ver 2 o 3 hablando lo mismo con evidencia para poder decir de que algo es cierto. Amén. Además hemos visto también acerca de las leyes, de las enfermedades, ¿verdad? Que Dios es nuestra ayuda, ¿verdad? Él es nuestro sanador, y el derecho a nuestro prójimo, ¿verdad? Que es necesario que así como nosotros exigimos un derecho y queremos funcionar perfectamente con lo que Dios ha establecido en nuestra vida, también el otro merece ese derecho para que pueda también desarrollarse con lo que Dios ha destinado para su vida. Entonces, si el corazón nos reprende, ¿verdad? Con eso terminamos. Si el corazón nos reprende, si esto que hemos hablado ahora no te toca tu corazón, ¿verdad? Es que necesitas nacer de nuevo, porque el Espíritu Santo nos está hablando y está diciendo que debemos de tomar en cuenta esto para poder venir, ¿verdad? Y ser personas plenas que realmente demuestren el amor de Dios. Recordemos que las leyes y los estatutos, los mandamientos que estamos viendo ahorita, no son para salvación, pero sí son para la evidencia que portamos a Dios dentro de nuestro corazón y que demostramos ese amor, ¿verdad? Que es nuestro Dios a las demás personas. Y eso lo hacemos con nuestras acciones, con nuestros hechos. Ahí demostramos. Por eso dice Dios, por sus frutos los conoceréis, porque es por los hechos, por las acciones, que demostramos cuánto amamos a Dios y cuánto amamos a las personas que Dios ha puesto en nuestro entorno. Por eso dice aquí, si nuestro corazón nos reprende, pues mucho más es Dios, ¿verdad? Y que tiene sus ojos puestos en todos nosotros en cuanto a lo que hacemos. Amén. Ahí dice, Él sabe todas las cosas, Él las conoce perfecto. Que si hagamos algo, hagámoslo de corazón para agradar a Dios y luego para las personas. Amén. Así que esta es la palabra de Dios ahorita. Leyes civiles. Nos faltan otras 2 características más en cuanto a este tema de las leyes. Así que vamos a continuar el día viernes, ¿verdad? Yo te voy a esperar para ver el otro tipo de leyes que están aquí en la palabra de Dios, ¿verdad? Y te invito a que leas del versículo 18, del capítulo 18, permítame, del capítulo, lo que hemos visto, el capítulo 20 de Deuteronomio, del 20, de 19, 20 y 21, porque ahí están esas leyes que hemos estudiado ahora. Y es que esto es maravilloso verlo, ¿verdad? Es bien diferente leer solo por leer y leer con intención, ¿verdad? Y eso es maravilloso. Así que vamos a orar en este momento. Gracias por haberme acompañado y vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias porque hemos terminado ahorita este tema correspondiente a las leyes civiles. Gracias, bendito Dios, porque tú quieres que conozcamos este proceder tuyo. Tú quieres que conozcamos, Señor, lo que tú has establecido para tu pueblo. Y ahora mismo, Señor, también en el Nuevo Testamento, porque tú dices que eres Jehová y no cambias. Bendito Señor, gracias por demostrarnos lo que tú requieres de nuestras vidas. Perdónanos, Señor, si alguna vez hemos fallado en cualquiera de una de estas áreas, Señor. Pero sabemos que ahora tienes a Cristo en nosotros, ¿verdad? Que somos salvos por gracia. Pero eso no evita, Señor, de que nuestro proceder pueda verse afectado en cuanto a nuestro testimonio, Señor, por faltar a estas acciones, Señor.
Gracias, bendito Dios. En tus manos pongo a cada persona que ha escuchado, Señor, que esta palabra sea de bendición para aquellas personas, Señor, que no la pierdan, sino que la tengan en su corazón bien guardada y que puedan ponerla en práctica, Señor. Creo que lo mejor que puede sucederle a una persona es agradarte a ti con lo que a ti te agrada, es venir y hacer tu voluntad para estar bien contigo. Gracias, bendito Señor. En tus manos pongo este día, pongo a mis amigos, a mis hermanos, Señor, lo que queda del día, Señor, bendícelos, solventa sus necesidades en este momento, Señor, guárdalos, protégelos, y aquellos lugares donde están en riesgo ahorita, Señor, te pedimos por las personas donde hay estragos por estos fenómenos que han pasado por estos huracanes, que seas tú, Señor, ayudándoles y tocando gente para que pueda ayudar a aquellos, Señor, que están ahorita en esas dificultades, para otorgarles aquello que necesitan, Señor, esos recursos que necesitan. Estamos hablando de ayudar al prójimo y creo que tú estás alineado con lo que está aconteciendo. Así que también te ruego, mi Dios, que seas tú tocando corazones para que esas personas puedan solventar su necesidad, y aquellos que están ahorita en esos problemas, que seas tú tu mano sosteniendo ahí, quitando ese tropiezo, quitando ese fenómeno natural, quitándolo, Señor, desintegrándolo, Señor, que seas tú quitando esa fuerza de ese huracán que pueda estar ahorita ahí, Señor, afectando a las regiones de Centroamérica o regiones de las Antillas, donde está ahí ese huracán, Señor. Te ruego, Padre mío, que seas tú obrando donde quiera que se encuentre ahora mismo, Señor. Te ruego que seas tú obrando en este momento. Tú ves todas las cosas y lo acabamos de ver. Tú ves todas las cosas y eso no te es desconocido, y lo ponemos en tus manos. Gracias, bendito Señor. Amén, amén. Bien, muchas gracias por tu atención, y quiero terminar diciéndote esto. Iniciamos diciendo: no temas lo grande que se ve el problema. ¿Ok? No temas lo grande que se ve el problema, porque más grande es Dios que aquello que te está amenazando ahora. Así que el Señor que va a tomar acción en todo lo que esté aconteciendo. Así que confiemos en el Señor. Vamos bueno, muchas gracias, ¿verdad? Muchas gracias por tu atención. Te mando muchos abrazos allá donde estás. Que el Señor te bendiga poderosamente, y nos seguimos viendo en las siguientes incursiones. Muchas gracias, bendiciones.